Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor, con María Elena Vega, Romina Román y Claudia Villegas. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Están ustedes en Salud, Dinero y Amor. 25 de octubre, ya muy cerquita de las fiestas de Día de Muertos, que son fiestas muy importantes para nosotros los mexicanos. Ya comenzamos a ver en las redes sociales las hermosas ofrendas que compartimos con nuestros amigos. Quédense por favor con nosotros porque vamos a tener información muy importante sobre el presupuesto de egresos. Si la semana pasada fue semana de miscelánea y de encuentro y desencuentro de los legisladores, esta semana sacará chispas. Vamos a tener información sobre lo que va a gastar el gobierno durante el próximo año. Y por ahora quisiera saludar como se debe a mis queridas amigas y colegas Romina Román y María Elena Vega. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo ves esta semana de presupuesto, María Elena? Buenas noches, Claudia. Qué gusto saludarte. Romina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigas. Pues bien lo comentas, Claudia, será una semana de muchas chispas, de mucho ajetreo, del estira y afloja, un tema por demás relevante para todos los mexicanos que, por supuesto, influye y afecta a nuestro bolsillo y lo vamos a ir desmenuzando, Claudia. Muchas gracias, querida María Elena. Tienes razón, será una intensa negociación y también me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Romina, ¿cómo estás? ¿Y cómo ves toda esta semana que estará muy complicada? Gracias, Claudia. Estoy feliz de estar contigo, con María Elena y con las personas que nos hacen favor de escucharnos todos los lunes y jueves de 9 a 10 de la noche por 88.9 FM. Y tienes razón, será una semana intensa en el Senado, que discutirán la miscelánea fiscal. En la Cámara de Diputados se analizará con detalle la ley de egresos, este reparto de los recursos que tiene que hacer cada año el gobierno federal a los estados, a todos los sectores, y aquí por supuesto que le vamos a dar seguimiento puntual, pero mientras tanto no se dejen de cuidar, hay que mantenernos con doble cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos, que aunque un poco menos, los contagios de COVID continúan. María Elena, por favor, cuéntanos qué vamos a tener, qué hemos preparado a propósito de estos días aciagos en materia económica y financiera. Gracias, Claudia. En unos momentos nos vamos a estar enlazando con Javier Treviño. Él es director ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, Miscelánea Fiscal, Reforma Energética. La postura del sector empresarial la tenemos el día de hoy. ¿Y qué más vamos a presentar, Romina? Hemos estado pensando mucho en qué necesita la audiencia en estos días. ¿Qué más les hemos preparado? Y como se lo prometimos la semana pasada, va a estar con nosotros Rafael Lores. Él es director general de CPA Visión y créanme, uno de los mejores fiscalistas, quien nos desmenuzará los pros y los contras de la miscelánea fiscal que se discutirá en el Senado. Y yo estoy muy contenta porque hoy vamos a platicar con Patricia Armendáriz, doctora en economía, ahora es diputada plurinominal, ella es de Chiapas. Nos va a platicar un poco cómo ve el presupuesto 2022 y cómo la está pasando ella allá en el Congreso. Quédese porque será una entrevista muy interesante. Patricia Armendáriz, ex vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, miembro de Shark Tank. Bueno, pues, ¿qué le cuento? Quédese, por favor. Y tenemos un sector financiero sobreregulado. ¿De qué forma impacta a los usuarios y a las instituciones? De esto nos va a platicar Jorge Sánchez Tello. Él es director de investigación aplicada de la Fundación de Estudios Financieros, el FUNDEF. Quédense, por favor, durante la próxima hora vamos a tener mucha información. Vamos a revisar qué está pasando con la economía y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias. Seguimos en Salud, Dinero y Amor y esta noche nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a Javier Treviño. Él es director ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial. Javier, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, buenas noches, qué gusto estar con ustedes. Javier, abrimos esta conversación contigo consultándote, preguntándote cuál es la postura del Consejo Coordinador Empresarial de frente a la miscelánea fiscal, a esta reforma que se propuso o que se propone en la Cámara de Diputados y que está siendo gestionada, analizada. Pues sí,
se aprobó, y la verdad es que desde el inicio, cuando se presentó el paquete económico el 8 de septiembre, el Consejo Coordinador Empresarial pues presentó a la Secretaría de Hacienda y al SAT una serie de puntos en los cuales teníamos preocupaciones. Desafortunadamente, tanto en la Comisión de Hacienda como en el Pleno, pues no prosperaron las reservas o las modificaciones que había planteado el Consejo Coordinador Empresarial. Hay una serie de temas que todavía están pendientes, que estamos presentando ahora en las reuniones que tiene la Comisión de Hacienda en el Senado, para que podamos ver si logramos todavía avanzar en algunas modificaciones. Sin duda es importante lo que se logró en algunos temas, pero bueno, pues no estamos completamente satisfechos. Javier, buenas noches, te saluda Claudia Villegas. ¿Cómo ven todo este tema de la reforma al sector eléctrico ahora que la atención está puesta en el paquete económico, pero en enero se espera que ya se tenga una solución o una resolución respecto a la reforma constitucional, Javier? Mira, estamos trabajando muy de cerca con diferentes grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Hemos elaborado diferentes materiales para poder conocer cuáles son nuestras principales preocupaciones sobre la reforma en materia eléctrica, una reforma constitucional. ¿Por qué? Mira, Claudia, yo creo que en primer lugar es una reforma que destruiría el mercado. Es decir, eliminaría los tres pilares que requiere el mercado para operar, que es un regulador autónomo, que es la comisión la cree, un operador independiente como el SENACE, un despacho eficiente de la electricidad. Entonces, la reforma haría de la CFE juez y parte en el sector. Entonces, invertiría el orden del despacho eléctrico para privilegiar las plantas sucias y caras de CFE sobre las limpias y de bajo costo. Ese es un primer tema. Pero además, esta reforma crearía en la práctica un monopolio. Entonces, sectores que hoy están regidos por la garantía de competencia y de libre concurrencia, como la generación, el suministro, la comercialización eléctrica, bueno, quedarían reservados al Estado y controlados por la Comisión Federal de Electricidad. Si los generadores solo podrán venderle a la CFE, y los consumidores solo podrán comprarle a la CFE a las tarifas que ésta disponga. Además, en esta reforma se cancelan todos los permisos y contratos vigentes sin causa justificada. Imagínate, hay efectos contradictorios sobre una inversión de 44,000 millones de dólares de inversión privada. Es decir, obligaría a las plantas privadas a dejar de producir energía al momento de su publicación. Además, yo creo que si la reforma se aprueba, habría 4 implicaciones graves para México. 1, sin subsidios del contribuyente, pues van a subir las tarifas eléctricas, porque se va a privilegiar la generación eléctrica de CFE, que es hasta 252% más cara que la que genera el sector privado, y obligaría a las empresas a comprar energía CFE a precios 14% más altos que los actuales, y a los hogares, bueno, pues asumir tarifas 7% más caras. Segundo, va a generar un boquete en las finanzas públicas y va a aumentar el endeudamiento del gobierno. El costo de generación total, imagínense ustedes, subiría en al menos 62,000 millones de pesos anuales que se le requería meter a la Comisión Federal de Electricidad. En tercer lugar, pues se va a cancelar la transición energética. México se va a volver un obstáculo en la lucha global contra el cambio climático, y ustedes platicarán de lo que pasa en la COP26 en Glasgow, pero vamos a ir en contra de lo que el 85% de la población exige, que se usen más energías limpias. Y en cuarto lugar, se violarían tratados internacionales que firmó México, empezando por el TEMEC y por más de los tratados, y obligaría a los inversionistas, sin duda, a acudir a paneles internacionales de arbitraje de protección de inversiones. Javier, buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y qué van a hacer en los dos casos? Enumeraste en el caso de la miscelánea fiscal una serie de puntos que van a afectar a las empresas, se está por aprobar en el Senado. ¿Qué van a hacer? Les queda poco tiempo al sector privado, a la cúpula de cúpulas que es el CCE, eso por el caso de la miscelánea. Y para el caso de la reforma eléctrica, el presidente ha dicho que no se debe de mover nada, ya apenas comentó que podía ceder un poquito, pero pues en lo general la idea es que se beneficie a las empresas paraestatales como la CFE. Entonces, ¿qué procede en el caso del CCE en caso de que se aprueben las dos? Bueno, en la ley de ingresos estamos trabajando ya muy de cerca con los senadores que son integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado de la República. Seguimos en conversaciones con la Secretaría de Hacienda y con el SAT. En el caso de la reforma eléctrica, bueno,
justamente estamos intercambiando opiniones con los diputados de todos los grupos parlamentarios, dando a conocer todas estas preocupaciones, porque sin duda no es algo menor el hecho de que se destruya el mercado eléctrico, que se cancelen todos los permisos, que tengamos un impacto en las finanzas de las familias al aumentarles el costo de la luz eléctrica. Sería muy desafortunado que los legisladores aprobaran una reforma como esta. Vamos a ver en los próximos días, vamos a seguir trabajando con los partidos políticos, con los diputados, para poder lograr que se rechace completamente esta reforma. Javier, nuevamente Marielena Vega. Oye, ¿cuál es la voluntad política que se ve para poder gestionar esta reforma, tanto energética como la miscelánea? ¿De verdad se puede hacer un revés en pro de un país y no de unos cuantos? No, hay un diálogo muy cercano con todos los diputados de todas las fracciones. ¿Voluntad política? Pues vamos a ver, yo creo que hay en ese momento no hay definición de algunos partidos políticos de que votarán en contra. Otros partidos políticos están esperando al Parlamento abierto y a los foros que van a organizar. Otros partidos políticos, bueno, pues están a favor de la reforma del presidente. Nosotros estamos explicando las consecuencias de una política como esta y explicando por qué sería una mala política pública aprobar esta reforma constitucional. Javier, buenas noches. Claudia Villegas. Para empresas como Cemex, como Vitro, como FEMSA, como Bimbo, la reforma eléctrica se transformó en mayores márgenes, más eficiencia, mejor operación, eso es cierto, pero para muchos grupos de la sociedad mexicana, Javier, para consumidores domésticos, se transformó en facturas muy caras. Hay movimientos sociales desde hace varios años que precisamente se forjaron pues ante la necesidad de reclamar esas facturas tan altas en sus consumos, 10,000, 20,000 pesos por la reforma al sector eléctrico. ¿Cómo conviven esas dos realidades en medio de la propuesta de no cambiar la Constitución para mejorar la rectoría del sector eléctrico, Javier? A ver, no son dos realidades. No estoy de acuerdo, Clau. Yo creo que mucho de este argumento que estás mencionando es el argumento de las mañaneras y de las conferencias de prensa del presidente. Yo creo que ha tenido un impacto muy positivo tanto en las familias como en la economía. Digo, la reforma eléctrica del 2013 y cuando la implementación a partir del 2014, había medidas que ya venían instrumentándose desde antes. Y lo que hemos mencionado es que si hay casos en los cuales ha habido abusos o ha habido violación de la ley, bueno, pues se deben castigar esos casos. Lo importante es que no se corte un árbol cuando lo que quieren cortar es una manzana podrida. Javier, disculpa que te interrumpa, pero no es la narrativa de la 4T. Hay movimientos sociales, por ejemplo, aquí en Pedregal de Santo Domingo, en Tlalpan, que se han forjado, como te decía, ante la necesidad de reclamar facturas históricamente altas que no puede pagar la gente. Solo quería precisar esto, Javier. Bueno, el problema, Clau, es que justamente quienes pagamos la luz desde nuestros domicilios, tenemos que comprar la electricidad de la Comisión Federal de Electricidad. Si pudiéramos tener la opción de poderla comprar a generadores que la producen 252% más barata que lo que la comercializa la CFE, pues tendríamos una gran ventaja también. Ese es un argumento a favor justamente de que esta reforma como estamos realmente puede implementarse y sería mucho mejor que una reforma constitucional como la que propone el gobierno de la Cuarta Transformación. El argumento es que aquellas empresas que pudieron lograr la implementación de la reforma eléctrica para generar electricidad a menor costo, como es el caso de la energía eólica, solar y algunos otros de las fuentes de ciclo combinado, bueno, pues han podido tener, gracias a esa reforma eléctrica, menores costos que se reflejan también en menores costos de sus productos. El problema está en que ahora con esta reforma todos estaríamos obligados a comprar una energía producto de la generación de la CFE sucia y cara. Lo que necesitamos es que haya un verdadero mercado, no destruir el mercado como lo pretende esta iniciativa. Pues muchísimas gracias a Javier Treviño, él es director ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, importantes reflexiones. Así es que, bueno, pues dejamos el tema sobre la mesa que seguro va a seguir dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Muchas gracias nuevamente, Javier.
Gracias, buenas noches. Gracias, al contrario, y quédese con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas Claudia Villegas, María Elena Vega y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Mujeres de Radio, Salud, Dinero y Amor por 88.9 Noticias.